Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos queridos. Qué lindo verles aquí. Anoche que llamé a Daniel como a las 8, venían apenas por Cartago. Le digo, Dani, ¿cómo estuvo el tiempo? Y me contó efectivamente que estuvo muy lluvioso allá en Grano de Oro, que la vieron fea con esa microbús para salir, para moverse allá. Pero gloria a Dios por ese trabajo. Yo bendigo también a mis hermanos a quienes tuvimos el privilegio de tener aquí una semana, Sixto, Ana Yancy, aquí en la iglesia para compartir con ellos un poquito de capacitación acerca de la palabra de Dios. Están haciendo un trabajo lindo y me contaba Daniel ayer que la casa donde ellos viven, donde se celebran los cultos, es la casa de ellos. Allí el terrenito que ellos tienen es de esta parejita. Y me decía Daniel que es un lugar abierto. ¿Cómo hacen para dormir ahí? Le dice, con ese frío. Bueno, es lo que hay, es lo que tienen. Entonces me compartía Daniel la importancia de que paso a paso nos organicemos para que lleguemos a construir algo un poquito mejor en ese lugar. De repente podemos establecer, y yo sé que con el apoyo de toda la iglesia podremos equiparles un poco mejor y llegar a construir en un corto tiempo, así lo espero yo, un templo, una casa de Dios en ese lugar, ¿verdad? Para poder tener un poco mejor los servicios que se celebran allí en Grano de Oro. Bien, hermanos, el tema de la predicación de esta mañana es escogiendo la mejor parte. Escogiendo la mejor parte. Y quisiera introducirlo contándole algo que me pasó el 31 de enero de este año. Ese día el pastor Daniel predicó un mensaje que se llama, ¿lo recuerda? El mensaje del 31. El mensaje que Daniel predicó el 31 se llama Prosigo a la meta, y yo lo tengo aquí en el enlace, bueno, está en la página de YouTube, usted lo puede escuchar, Prosigo a la meta. Y me sucedió algo muy interesante esa mañana. Mientras estaba alistándome en la casa, usualmente nosotros tenemos ahí, estamos escuchando Faro del Caribe o una predicación, pero ese día estaba escuchando al doctor Charles Stanley, posiblemente usted lo conoce, el doctor Stanley. Estaba escuchando una predicación del doctor Stanley, y él decía ese día que hay gente que escucha una predicación hermosa y poderosa, una palabra de Dios, rema, y simplemente dice, wow, qué buena palabra, qué buena predicación. Después se va para su casa y se olvida del tema. No pasa absolutamente nada en la vida de esa persona. Sin embargo, la persona reconoce que eso fue una palabra de Dios, lo que escuchó. Decía el doctor Stanley esto. Dice, después la persona se marcha y ya se olvidó por completo de aquella palabra que escuchó. Al llegar aquí a la iglesia y empezar a recibir la predicación de nuestro pastor Daniel, me llamó poderosamente la atención que el tema es el mismo. El tema que Daniel tocó exactamente fue el mismo. Daniel decía ese día que hay gente que se acostumbra o se puede acostumbrar simplemente a oír predicaciones, inclusive solamente a través de internet. Y pueden estar cayendo en el peligroso error de creer que están creciendo espiritualmente porque simplemente están conectados con la predicación del día o la predicación del momento. Pero no estar teniendo un esfuerzo espiritual. Daniel habló ese día de la importancia de ejercitar los músculos espirituales, por supuesto, dijo él en sentido figurado. De ejercitar tu vida devocional para crecer espiritualmente, de esforzarte por tener tiempo con Dios, de tener esa comunión con Dios. Algo que decía Daniel, no va a venir de una forma fortuita, tiene que ser algo que usted provoque, tiene que haber una intención en usted, una intencionalidad de trabajar esa área en su vida. Usted no va a crecer en su relación con Dios a menos que pase tiempo con Dios. No va a suceder, no va a pasar. No va a crecer espiritualmente a menos que usted tenga una aplicación en las disciplinas espirituales.
Por supuesto, ese día yo estaba sentado por ahí, estaba escuchando aquella predicación con suma atención y me dije a mí mismo, Dios está hablando a mi corazón, me está hablando hoy y lo está haciendo fuerte porque estoy experimentando una vez más la preciosa unidad del Espíritu Santo, donde Él nos habla por diferentes canales, pero el tema es el mismo. Tienen que esforzarse por crecer en sus disciplinas espirituales. Ese día llamé a Daniel en la noche, recuerdo, le dije, Dani, fíjate que estuve pensando y meditando fuertemente en esto. El tema no se ha apartado de mí en el sentido de que nosotros, los que tenemos una educación en el sentido del estudio bíblico, bueno, imagínese un pastor que no estudie la Biblia, ¿verdad? Qué extraño sería. Pero en el caso de nosotros que tenemos eso como una costumbre, que es una vida, en el caso nuestro, estudiar todos los días la palabra de Dios, podemos perfectamente caer en el error de acumular mucho conocimiento, pero poco tiempo con el Señor del conocimiento. Y ese día me fui para la sala de mi casa, recuerdo allí, y le dije, Señor, quiero detenerme un momento, Señor, quiero parar un momento y hablar contigo aquí, porque no se trata solamente de orar y no se trata solamente de leer la palabra de Dios, de congregarme, de adorar a Dios, pero también tengo que aprender a escucharte. Necesito callar un poco y oírte. ¿Será que tienes, Señor, algo que decirme? ¿Quieres hablarme, Señor? Y esa noche el Señor me habló. De un tema específico que había estado orando algún tiempo, Él me habló, me respondió. A veces nosotros podemos llegar a caer en ese error, mi hermano, tener una relación con Dios en base a disciplinas, pero estar perdiendo un punto sumamente importante, que es el pasar tiempo con Dios y oírlo a Él hablarme a mí. Quedarme yo callado un poquito y escuchar a Dios hablarme. Amén. Y perfectamente podríamos caer en ese error. Y ese error es sumamente peligroso cuando se va al extremo. ¿Sabe, hermano? Los fariseos, los maestros de la Biblia del tiempo de Jesús, eran hombres con un conocimiento tan profundo de la palabra de Dios que Jesucristo validó su conocimiento, ¿sabe? Le dijo a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ellos atan cargas pesadas sobre el pueblo, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Los llamó de una forma muy dura, les dijo, sepulcros blanqueados, hipócritas. En estos días en el devocional con mi esposa compartíamos sobre ese tema y le decía yo a ella, la palabra hipócrita en griego significa actor, una persona que tiene una máscara sobre su cabeza, sobre su cara, donde proyecta una imagen que no es. Tal vez está triste, pero tiene una máscara de risa, ¿verdad? Una careta de risa sobre su boca, pero por dentro es otra cosa. Es decir, una persona que por fuera aparenta una cosa, pero interiormente es otra. Y esa fue la expresión que la palabra que Jesús usó para describir esta actitud. Personas que tenían un profundo conocimiento de la palabra de Dios, conocían la ley de Dios. Y Dios le dice a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Es decir, lo que ellos decían estaba bien, pero no la práctica estaba mal. Ellos predicaban de un Dios al que no conocían. Y por supuesto que eso los llevó a acabar con la vida del Hijo de Dios, finalmente. Bien. Recuerdo que Daniel dijo en esa ocasión, cuando habló del tema de proseguir a la meta, hermano, vas a tener que ser intencional en tu vida devocional. Vas a tener que apagar la televisión y esforzar tus músculos espirituales en las disciplinas espirituales si realmente quieres tener una comunión con Dios. Y francamente, llegó profundamente a mi corazón cuando él expresó la importancia de lo que hacemos con tal de llegar a conocer a Cristo, con tal de conocer
a nuestro Jesús, a nuestro Señor Jesús. Y ese conocimiento, mi querido hermano, no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento personal. Y eso, por supuesto, nos lleva al primer punto de esta predicación. Yo quiero ilustrarle brevemente con la vida de algunas personas que tuvieron ese conocimiento de Dios en la Biblia. Empezando por el Antiguo Testamento, usted recordará la vida de Enoc. ¿Qué le pasó a Enoc? La Biblia dice que él caminó con Dios, de manera que caminó, dice la Biblia, vea que dice poco de él, pero lo que dice realmente llega hoy a nuestro corazón profundamente. Dice que caminó Enoc con Dios y no vio muerte porque Dios se lo llevó. Y cuando dice que caminó con Dios, por supuesto no se refiere a que él andaba caminando físicamente con Dios, porque Dios es espíritu, sino que él tenía una relación tan estrecha con Dios. Él se acostaba con Dios, se levantaba con Dios, caminaba con Dios, que un día Dios dijo, no, pues yo me lo llevo de una vez, ¿para qué lo voy a dejar ahí? Y se lo llevó. Se llevó el Señor a Enoc por una simple razón. Su vida era una vida con Dios, una vida de caminar con Dios. Si vamos a la vida de Abraham, aquel hombre a quien Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Usted encontrará que Abraham nunca discutió con Dios lo que Dios le decía que hiciera. Él marchó por fe del lugar donde él vivía, dejando su tierra, su parentela, lo que él conocía como su área de confort, y salió a una tierra que no sabía cuál era, él no sabía dónde iba, jamás discutió, ni siquiera cuando llegó el momento en que Dios le pidió sacrificar a su hijo. Ese estilo de caminar con Dios, con una fe inquebrantable, puestos los ojos en Él y sin discutir lo que Dios pide, le llevó a ser llamado amigo de Dios y el padre de la fe. Dígame si en esa ilustración usted no puede ver claramente la vida de alguien que camina con Dios, que anda con Dios, que tiene una relación constante con Dios, que cuando Dios habla escucha claramente y obedece lo que Dios está pidiendo. Una vez escuché a alguien decir, Dios no te va a hablar a menos que hayas obedecido lo último que Él te mandó a hacer. Hay gente que quiere que Dios le hable, pero todavía no ha obedecido lo que Él le mandó en su última conversación. Y eso es bien importante porque es algo que recibimos a través de pasar tiempo a solas con Dios. ¿Y qué diremos de la vida de Noé y de otros grandes personajes de la Biblia? Quiero que recuerde por favor la vida de Moisés. Moisés vivió 120 años, 40 años vivió en Egipto, preparándose a nivel académico, 40 años en el desierto y 40 años duró su ministerio. Pero en aquellos 40 años que él pasó allí en el desierto, él tuvo muchísimo tiempo para escuchar a Dios, para pasar a solas con Dios. Y fue exactamente ahí donde se manifestó el poderoso llamado que Dios tenía para él, donde Dios lo llevó a la cumbre del monte y donde se manifestó a él en medio de aquella zarza que ardía y no se consumía. Allí tuvo su primer encuentro con el Dios de la Biblia, aquel quien le dijo, yo soy. ¿Lo recuerda bien, verdad? Posiblemente en esta Semana Santa vamos a volver a ver los 10 mandamientos. Yo espero que hagan una película nueva, ¿verdad? Con los efectos que hay ahora. Pero esa está linda igual, porque está en la Biblia. Con la tecnología que hay ahora, oremos, que saquen otra. Entonces, vemos a un Moisés que llega al monte y empieza a tener una comunión con Dios tan profunda, tan estrecha, que eso lo lleva a él a oír a Dios hablar directamente. Y cuando él comienza su ministerio, mi querido hermano, y saca al pueblo de Israel al desierto, la Biblia dice que Dios comienza a hablar con Moisés de una forma tan directa y tan personal que no había intermediario. La Biblia habla de que él escuchaba a Dios cara a cara. Obviamente no está hablando de que él podía ver a Dios físicamente, repito, Dios es espíritu, sino que no había intermediario entre la voz de Dios y Moisés. Era de tú a tú la cosa.
Pero entonces sucedía algo muy lindo cuando Moisés hablaba con Dios, que yo quiero que usted busque en su Biblia. Hoy no vamos a tener la proyección aquí en la iglesia, aquí en la congregación no va a estar en la pantalla porque hay un problema con el software, pero en su casa sí lo van a poder ver en la pantalla. Pero quiero que vea, por favor, Éxodo 34, 27, ahí en su Biblia. Éxodo 34, 27. Dice la Escritura, y Jehová Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Oiga qué maravilla. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Quiero que note la magnificencia de esta experiencia, esa intimidad, esa comunión tan estrecha que Moisés tenía con Dios, que inclusive le hacía poder estar allí 40 días y 40 noches sin comer, dice, y sin beber agua. Sabemos que un ser humano no puede vivir más de 3 días sin tomar agua, pero Moisés, nos dice la Escritura, que estuvo 40 días sin comer y sin beber agua. Simplemente estaba en la presencia de Dios, estaba en una comunión tan estrecha que dice que cuando él descendió del monte con las tablas de la ley, su rostro resplandecía y ni él mismo lo había notado, por supuesto, él no se daba cuenta. Pero eso es lo que produce la relación con Dios. La cercanía, la Biblia nos dice preciosamente en Juan 8, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. La cercanía con el Dios de la palabra, con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra necesariamente va a hacer que tu rostro resplandezca con la luz de Cristo. Va a hacer que tu vida resplandezca y el mundo lo va a notar. El mundo va a notar ese resplandor, esa luz que ellos a veces no entienden qué es lo que sucede. Pero van a notar que usted tiene algo, la luz de Cristo en su vida. Moisés tenía que poner un velo en su rostro, tenía que poner un velo para taparse, porque los hijos de Israel no podían mirarlo directamente a causa del resplandor que había en su cara. Y dice la Escritura que cuando él entraba al tabernáculo se lo quitaba, pero cuando salía se lo volvía a poner. ¿Será ese tipo de resplandor el que nosotros queremos en nuestra vida, el que necesitamos? Quiero que pasemos un momento al Nuevo Testamento, a los discípulos de Jesús. Y la pregunta es, ¿había esa luz de Cristo en la vida de los discípulos que pasaron 3 años y medio con Jesús? Bueno, usted recordará aquella famosa, más bien ingrata escena donde Pedro negó a Jesús, ¿se acuerda? Donde Pedro fue confrontado por la gente cuando Jesús estaba siendo llevado para ser juzgado, cuando él fue entregado. Allí en Mateo 26, quiero que lo vea conmigo en la Escritura, Mateo 26, capítulo 26, versos 73. Dice la Biblia, un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Caramba. Bueno, sí, se cantó, ¿verdad? Yo podría imaginármelo tal vez de una forma divertida o chistosa, ¿verdad? Y le dijeron a Pedro, usted también es de sus discípulos. Aleluya, hermano, gloria a Dios, no soy. Está raro eso. Vive.
santo. No, no soy. Y la gente dijo, no, esto está raro. Este es un pandereta, olvídese, olvídelo. Hasta la manera de hablar lo descubre. Bueno, esa es una forma un poco folclórica de nosotros imaginarlo. Bueno, yo me lo imagino, pero realmente yo no creo que haya sido así. Simplemente había algo en ellos que hacía que la gente reconociera que habían andado con Jesús. ¿Quiere verlo un poco más adelante, por favor? En el libro de los Hechos. Hechos 4. Hechos 4. En el verso 13 dice, Hechos 4, 13. Entonces, este fue el momento en que Pedro hizo la primera gran predicación, donde se convirtieron aquellos miles de personas que vinieron al Evangelio, ¿se acuerda? Y dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, no eran gente estudiada, y que no tenían letras, y dice que se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Había un reconocimiento de la misma gente después de oírles a ellos hablar. Hay quien dice, y efectivamente así es, que cuando nosotros hablamos descubrimos lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y aquí la Biblia nos dice que la gente reconocía, los oían hablar y decían, esta gente no es gente estudiada, no es gente universitaria, digámoslo de esa manera, y sin embargo los oímos hablar con una calidad, con un denuedo, con una capacidad extraordinaria, y dice que reconocían que habían andado con Jesús. Reconocían que habían andado con Jesús. Vuelvo a lo que dije anteriormente, mi querido hermano. Así como los israelitas vieron la luz en el rostro de Moisés, es necesario que el mundo vea la luz de Cristo en nosotros. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se pone, dice, debajo de una mesa, sino en una repisa para que alumbre a todos los que están en la sala. Así debe, dice, la luz alumbrar en ustedes para el mundo. Tenemos que ser luz del mundo, mi hermano querido. Tenemos que ser luz. Y el mundo va a reconocer esa luz. El mundo va a reconocer que la luz de Cristo está en tu vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida es la que tiene que resplandecer en nosotros. La luz de Cristo es la que debe resplandecer, no la nuestra, es la de Cristo en nosotros. Es un espejo, un reflejo de la misma luz del Cristo que vive, que habita en nosotros. Lo reconocieron en los discípulos. La gente lo reconoció. La gente tuvo que decir, anduvieron con Jesús. Ellos estaban con Él. ¿Qué es lo que notaron? La Biblia no nos lo dice, pero había un reconocimiento claro de su cristianismo, pero más que ello, del Cristo que había en ellos. Siendo que Cristo ya había resucitado y subido al cielo, la gente reconocía a ese Cristo en sus vidas. Y eso nos lleva a la última parte de esta predicación. ¿Cómo puedo yo tener tiempo con Jesús para que Él se refleje en mi vida? Bueno, quisiera que vaya conmigo a la palabra Lucas capítulo 10 para que veamos aquella preciosa historia de cuando Jesús llegó a la casa de María y de Marta. En Lucas 10, verso 38. Quiero que notemos algo que tiene un valor trascendental para nosotros en lo que se refiere a pasar tiempo con Jesús. Dice, aconteció, Lucas 10:38 hasta el 42. Aconteciendo que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué hacía María? Se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que esta María, que mi hermana no me deje servir sola? Dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo quiero que usted note, por favor, la profunda enseñanza que Dios nos deja a través de esta historia. Esta era una familia que amaba a Jesús. Ellos lo conocían, lo invitaron a comer, lo llevaron a su casa. Pero la Biblia dice que María se sentaba a los pies de Jesús para oír la palabra de Dios. Y por ahí llegó Marta, ¿verdad? Y le dice: Señor, ahí tengo la sartén, yo soy la que estoy picando la cebolla, el culantro, y a la vez barriendo, limpiando y poniendo los platos, y María ahí sentadota, ¿verdad? Vea qué interesante, mi querido hermano, en nuestra vida a nosotros nos dicen eso, y nosotros lo que respondemos es: ay, qué pena, sí, perdón, ¿verdad? Es la verdad. A un pastor lo invitan a la casa y le dicen eso, y usted dice: perdona, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Y uno se levanta y uno le ayuda. Pero Jesús no hizo eso, porque Dios le da exactamente en el clavo a lo que nosotros necesitamos. Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás ¿con cuántas cosas? ¿Muchas o pocas? Con muchas cosas. Y algo que yo quiero que note es la caballerosidad, la belleza de nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no nos dice qué era el problema que tenía Marta. No nos dice. Es un asunto entre Dios y ella. Dios lo dejó en la privacidad de él y ella. ¿Qué era lo que le pasaba? No sabemos. Podríamos especular, pero tenía algunos problemas, cargas, afanes, y eso la había llevado a la turbación. Y la turbación es un estado, mi querido hermano, que hace que usted no vea bien, que usted no perciba correctamente por dónde tiene que ir. Una persona, mi querido hermano, turbada, no toma decisiones correctas. Y eso le estaba pasando a Marta. Los afanes, los quehaceres de la vida le estaban llevando a tener una vida que no le permitía escuchar a Dios, y tenía en ese momento a Dios en la sala de su casa hablando, pero no tenía capacidad para oírlo. No pudo sentarse a los pies de él como lo hizo María. La actitud de sentarse en María ya refleja una disposición de dejar de lado el afán, de dejar de lado lo que tengo que hacer para oír a Dios. Es mucho más que simplemente escuchar una predicación de YouTube cuando te estás bañando, o una predicación mientras estás comiendo. Es el hecho de disponer, como dijo el pastor Daniel, tus músculos espirituales y activarlos en una búsqueda personal, decidir yo de mi propia voluntad, sentarme a los pies de Cristo, acallar cualquier cosa que me esté distrayendo y concentrarme en oírlo a Él. Y eso fue lo que hizo María. María dejó de lado lo que tenía que hacer, dejó los oficios de lado, dejó la ropa, la batea, dejó la cocina, dejó lo que tenía que hacer y se sentó a oír a Jesús. Y Jesús pronuncia esa frase tan preciosa que hasta hoy tiene una importancia profunda para usted y para mí. Él le dice a Marta: estás muy turbada, estás afanada y turbada con muchas cosas, Marta. Le dice: y sabes una cosa, solo una era necesaria y la escogió tu hermana. María escogió la mejor parte y no le será quitada. A aquel, mi querido hermano, que escoge pasar tiempo con Jesús, a aquel que escoge el voluntariamente afirmarse en esa relación con Jesucristo, no le será quitado.
no le será quitado. Esa es la sentencia, esa es la afirmación que Jesús usa en este episodio tan precioso de la historia de Marta y de María, que repito, ilustra cómo un cristiano puede llegar a estar afanado a tal punto que entre en turbación, que no pueda ver ni siquiera que tiene a Jesucristo sentado en la sala de su casa, que tiene a Jesús ahí sentado, y que escoja antes ir a hacer el oficio, antes que escucharlo a Él. Lo tienes ahí a la par, pero tal vez el afán del trabajo, de los oficios de la casa, del estudio, te está impidiendo escucharlo a Él. Y tal vez Él quiere hablarte desde hace tiempo. Fue lo que me pasó a mí ese día, cuando Daniel predicó ese mensaje. Yo dije, Dios está queriendo hablarme, me está hablando, Señor. Esa noche me fui ahí con mi guitarra a la sala de mi casa y dije, bueno, hoy no voy ni a orar. Nada más me voy a quedar aquí adorando al Señor un ratito. Cogí la guitarra y canté al Señor un rato y empecé a esperar que Él me dijera alguna cosa, lo que sea. Y Él me habló esa noche. Y yo le digo a usted, hermano, es precioso. Cuando usted tiene una relación con Dios, Dios se va a meter en sus decisiones a veces más intrascendentes. Usted dice, ¿está Dios presente en cosas pequeñas como lo está en las cosas grandes? Por supuesto que sí. Déjeme contarle una historia, ilustrárselo de esta manera. Hace como, 5 años compré esta tablet, que ya está pidiendo cambio, por cierto. A veces se retienta, ¿verdad? Pero nos resistimos ella y yo a cambiarla porque ahorita no se puede. Y había comprado un tecladito para poder trabajar un poco mejor las predicaciones cuando estoy a veces en el área en mi trabajo ahí en la hora de comida, mi tiempo devocional, un tecladillo delgado, así bien delgadito. La cosa es que se me perdió y lo anduve buscando por días y llamé aquí a la secretaria. En ese tiempo había una secretaria, ya la llamé, me lo buscaron aquí, lo busqué donde la familia, lo busqué en el trabajo y no lo encontraba, hermano, se me perdió. Y es que era muy delgadito, ¿verdad? Un tecladito sumamente delgado. Entonces hice algo que se me había olvidado y que siempre utilizo en estos casos. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta, como dice la Escritura, y oré. Y le dije, Señor, yo no sé dónde está, pero tú sí sabes dónde está. Muéstrame, Señor. Una oración de fe. Aquí me quedo, Señor, muéstrame dónde está. Y vea qué interesante, el Señor me mostró una imagen, me mostró dentro de, no sé cómo expresarlo, pero me mostró como una imagen. Yo vi como una fotografía, una imagen donde estaba el teclado. Me levanté de mi cama, me fui directamente a mi oficina, quité la llave de mi escritorio de la gaveta y saqué la gaveta. El teclado se había caído detrás de una gaveta. Estaba entre la tapa externa del escritorio y la gaveta. Donde yo lo puse en la gaveta, él se deslizó, cayó adentro. Dígame si lo hubiera encontrado. Ahí estaría todavía, seguramente. Porque estaba prensado ahí detrás, ¿no? Tan delgadito. Y yo lo vi. El Señor me mostró el lugar exacto donde estaba. Lo que quiero ilustrar con esto es que si Dios está presente en cosas que parecen tan insignificantes, ¿cuánto más no lo estará en las decisiones de peso de tu vida? Y a veces nosotros, mi querido hermano, tomamos las decisiones muy rápido, ¿verdad? Voy a solucionar esto de esta o de esta otra manera, pero no nos detenemos a orar y decir, Señor, ayúdame, guíame en esto. Tal vez no había que dar tanta vuelta, ¿verdad? Y llamar a tanta gente y haber orado desde el principio, ¿verdad? Pero solo hasta que después de 3 días no lo encontré fue que oré. He ahí el error. Una vida de comunión con Dios hará que Él nos guíe en todo, en todo, en todo. Y si lo hace en cosas tan pequeñas, ¿cuánto más no lo hará en aquellas que son de gran importancia? Eso nos lleva a la parte final y a la aplicación de esta predicación. Quiero mencionar algunos consejos para cultivar ese tiempo con Dios.
Y me uno a esa predicación del 31 del pastor Daniel para darle estos consejos que debemos aplicar todos nosotros en nuestra vida. Decía Daniel, tendrás que apagar el televisor, tendrás que dedicar tiempo a estar con él. Si quieres conocerlo y no solamente ser un seguidor de la puerta, un conocedor de la palabra de Dios, si quieres conocer al Dios de la palabra, vas a tener que pasar tiempo con él. Vas a tener que invertir tiempo en pasar tiempo con el Señor de la palabra, como lo hizo María. Aquietar un poco las actividades. Y eso es algo que no va a venir de una forma espontánea, tiene que ser provocado, tiene que ser intencional. Vas a tener que buscarlo, vas a tener que disciplinarte en aquello, va a tener que ser una costumbre en tu vida. Viene a mi mente las palabras de Gandhi que una vez les mencioné en aquella predicación de la renovación de la mente, donde ese hombre dijo algo que está en la Biblia, pero lo dijo con sus palabras, y sí está en la Biblia, en Efesios 4, dijo él, cuida tus pensamientos porque se volverán tus palabras, cuida tus palabras porque se volverán tus acciones, cuida tus acciones porque se volverán tus costumbres, y cuida tus costumbres porque serán tu vida. Si nosotros cultivamos costumbres conforme a la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo llama ocuparnos de las cosas del Espíritu, ocuparnos de las cosas del Espíritu, porque dice el apóstol Pablo, los que piensan en las cosas de la carne son de la carne, pero los que piensan en las cosas del Espíritu son del Espíritu. ¿Lo vio? Son del Espíritu. Tiene que haber una activación para que eso se vuelva una costumbre y esa costumbre llegue a ser mi vida. Consejos entonces, número 1, tienes que ser un amante de la palabra de Dios. Tienes que ser un amante de las Escrituras. Aquí solo quiero hacer una diferencia entre leer la Biblia por obligación y amar la Biblia. Una cosa es que usted lea la Biblia porque aquí le decimos que tiene que hacerlo. Otra cosa es que eso sea un deleite para usted. Oír a Dios, hablar a través de la palabra, leer la palabra de Dios. En otras palabras, me gusta usar esta frase, sentarse a los pies de Jesús, a oírlo a Él, hablarle a usted a través de la Biblia. Sentarse con Dios, a oírlo hablarle a través de la Biblia. No el versiculito del día nada más, sino leer la palabra de Dios de una forma sistemática, de una forma que sea una vivencia en su vida. Tienes que ser un amante de la palabra de Dios. Amén. Número 2, tenga un espacio frecuente y sin distracciones para estar con Dios. No sé si usted lo tiene, pero si no lo tiene yo le invito. Tenga un espacio, ya sea en la oficina, en el cuarto, invierta y póngale una alfombrita si quiere para que sea comodito y rico y sabroso, y tenga ese tiempo para usted orar, para usted hablar con Dios, para llevar lo que usted recibió a través de la palabra a su vida y preguntarle a Dios qué tiene que ver eso con usted. ¿Qué tienes que decirme, Señor? ¿Qué tengo que aplicar? ¿Qué tengo que vivir de esto que oí? Y no como dijo el doctor Stanley, oírlo y decir, qué bueno que estuvo. Y a los 100 metros ya se le olvidó todo. Ya, no pasó nada, no hay ningún cambio. No pasó nada en nuestra vida. El mismo, entró el mismo que salió, nada más que cumplió con venir. El mayor dolor de un predicador. Cumplí con venir, ya oí. No, yo me conecté a YouTube hoy. Estoy creciendo espiritualmente. Cuidado, peligro, peligro, peligro. Peligro, 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 peligro. Insisto, si en estos tiempos de pandemia estás cayendo en el error de creer que porque estás ahí dizque buscando al Señor en tu propia casa y no te congregas, no buscas al Señor de una forma completa como Él lo manda, estás corriendo el peligro de enfriarte. Estás corriendo el peligro de que tu vida espiritual decaiga. Y en eso solo usted y Dios lo puede saber. El enemigo es astuto
y a más de uno incluso conozco gente a la que Dios la ha llevado a apartarse de la gracia de Dios y caer en doctrinas erradas, porque se apartaron de lo que un día recibieron, como dijo el apóstol Pablo. Número 3, medita en la palabra de Dios siempre. Meditar, mi querido hermano, es más que leer. Es pensar en lo que Dios me está hablando a través de la Escritura. Y el pasaje más icónico que yo cito de lo que significa meditar en la palabra de Dios, por supuesto, es Josué 1:12. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y poner por obra todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga amén. Meditar es cuando yo me llevo esa palabra y hago las de la vaquita. La vaca come, después va y se sienta debajo de un higuerón y saca aquel, tiene varios estómagos, ¿verdad? Saca aquel pasto que tiene ahí guardado y empieza a darle. Y usted ve que mueve la boca para allá y para acá y se quedan horas ahí, ¿verdad? Rumiando. Es una figura que ilustra cómo yo debo sacar de adentro de mi espíritu la palabra que Dios me habló y meditar en ella. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos ha hecho su templo, Él se encargará de aplicar esa palabra en mi vida, de decirme lo que me tiene que decir. Bueno, la aplicación la tengo que hacer yo, pero Él me recordará. Jesús dijo, Él os recordará lo que yo os he dicho. ¿Lo ve? El Espíritu Santo dice, les recordará todo lo que yo les he dicho. La función maravillosa, didáctica del Espíritu Santo de guiarnos a nosotros a toda verdad. Ya lo tenemos, pero tenemos que combinarlo con la palabra y con la acción. Número 5, consejo número 4, estamos en el 3. Este se llama cállate, calla, adora a Dios y deja que Él hable a tu corazón. Practíquelo y verá. Practique el quedarse callado un ratito en su vida devocional diaria, ¿verdad? No lo haga ya cada mes, en su vida diaria. El sacar un tiempito para callarse, como hizo María, ¿verdad? Se sentó a los pies de Jesús y toda distracción se quedó y ella solamente escuchó al Señor. Dice que se sentaba a oírlo hablar. Qué belleza, ¿verdad? Qué lindo. Pero es algo que podemos hacer nosotros igual. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no envío al Consolador. Él dice, estará con ustedes y estará en ustedes. Ahora sí, número 5. Y lo mencionó Daniel el 31. Repase las predicaciones. Él habló de tomar notas. Nosotros tenemos una capacidad, yo reconozco que algunos de nosotros tenemos una capacidad para retener los mensajes de una forma mayor porque somos predicadores. Pero mi hermano, tome nota de la palabra de Dios. Tome nota y repase. Busque esa predicación, póngale nombre y métala entre sus listas favoritas ahí en tuyo, ¿verdad? En YouTube. Métala dentro de sus listas. Yo lo que hago es eso, le doy ese consejo, haga listas por temas. Entonces yo pongo el tema tal, predicaciones, y les tengo como una marca aquellas que son las más especiales para mí, digámoslo así. Y yo las oigo una vez, cuando tengo tiempo la vuelvo a oír otra vez, en las noches la escucho otra vez, porque el ser humano, dijo Daniel, es tendiente a olvidarse. Si no, ¿por qué cree usted que Dios dice estas palabras estarán sobre tu corazón? Le dice Él al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, les dice, estas palabras estarán sobre tu corazón y las atarás, dice, como frontales en tus ojos y en tu brazo y en los postes de tu casa, y las hablarás cuando te levantes y cuando te acuestes y cuando vayas por el camino, y las repetirás, dice, a tu hijo y al hijo de tu hijo siempre. ¿Por qué cree usted que Dios utiliza ese mandamiento de pedirnos que repitamos, que hablemos la palabra de Dios? Porque se nos olvida.
No se conforme simplemente con oír la palabra de Dios. Ahora el Espíritu Santo se va a encargar de activar todavía mayor revelación a su vida conforme a lo que usted necesita cuando usted vuelve a oír la palabra de Dios, cuando usted la vuelve a escuchar. Y hoy tenemos el recurso maravilloso de la internet que de ninguna manera sustituye el congregarse, el tiempo personal y privado con Dios. No lo sustituye, pero es útil, porque nos permite recordar aquello y repasar aquello que nuestro pastor predicó. Esta predicación del 31 la escuché 3 veces y las 3 veces Dios me habló. Practíquelo, úselo en su casa, tome notas, sea intencional en su crecimiento espiritual. Debe serlo. Número 6, consejo 6 y 7, y aquí terminamos. Número 6, no dejes de congregarte nunca, no te enfríes. No lo puedo ampliar más que eso. No deje que su vida espiritual se enfríe, no lo permita, no ponga excusas, mi querido hermano, para congregarse, no lo haga. Nosotros vamos a miles de lugares todos los días, tenemos que ir al trabajo, así que no usemos excusas para decir, yo no voy a la iglesia por la pandemia. Venga, esfuércese, demuéstrele a Dios su fe, sea obediente, es un mandato de Dios. Entendemos, respetamos, de ninguna manera lo tome como una manipulación a personas que tienen un riesgo y que no lo quieren hacer. Pero si usted es una persona que va a diferentes lugares, que cumple con un rol de vida en otros lugares, ¿por qué no ha de venir a la iglesia? Si es así, mi querido hermano, con el mayor amor y cariño y respeto te digo, estás poniendo una excusa, no lo hagas. Eso marcará un punto de obediencia ante Dios, no lo hagas. Y número 6, comparte el evangelio con otros. Esa parte activa hace que lo que yo tengo en mi vida se mantenga ardiendo, se mantenga firme, se mantenga despierto cuando yo comparto el evangelio con otras personas. Hágalo, comparta el evangelio. Eso nos mantiene activos y nos recuerda quiénes somos, embajadores de Cristo. Amén. Porque nosotros, dice, somos, primera de Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigue compartiendo el evangelio. Con todo y la máscara esa, siga haciéndolo. Siga haciéndolo. La careta, siga haciéndolo. La voz está ahí todavía y la palabra está viva. Y termino leyendo para ustedes. Segunda de Corintios 3:18, el último pasaje de esta predicación. Y lo leo en la nueva versión internacional. El llegar a parecernos a Cristo, el escoger esa mejor parte de llegar a conocer al magnífico Señor Jesucristo, como dijo el pastor Daniel, lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, lo que nos motiva a vivir lo que somos, lo que nos motiva a mantenernos firmes en la fe, llegar a conocer a mi precioso Señor Jesús, el cual dio su vida por mí y por ti. Segunda Corintios 3:18 dice así: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, dice el apóstol Pablo, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Lo ve? Nosotros, dice, somos transformados, dice, porque ahora podemos verlo a Él con el rostro descubierto. Podemos verlo cara a cara, con el rostro descubierto. Ya no hay estorbos para verlo a Él. Así dice, como en un espejo vamos a reflejar la gloria del Señor y somos transformados a su semejanza. Ese es el modelo más alto que un cristiano puede tener, Jesucristo, el varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo, que es lo que debe manifestarse en nuestra vida. La meta más grande que un cristiano puede tener es ser como Jesús, ser como Cristo.
el modelo más alto, el modelo perfecto. Así que dice nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Pongámonos en pie. Te bendigo en esta mañana, hermano. En el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego, Señor, que ese resplandor de Cristo esté presente en nuestras vidas. Señor, donde ha habido, Padre, descuido, donde ha habido, Señor, afán y a veces hasta turbación en nuestras vidas que nos haya impedido escucharte, Señor. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos cuando a veces, Señor, el corre de la vida y las muchas ocupaciones y a veces, Señor, hasta el activismo aquí mismo en la iglesia. Muchas cosas que hacer, muchas cosas, Señor, que pueden confundirnos y hacernos creer que porque estamos haciendo eso estamos espiritualmente muy bien. Y tal vez tú estás deseando pasar un tiempo a solas con nosotros para hablarnos a nuestro corazón. Guíanos en esto, Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, a afinar todavía más ese precioso tiempo, Señor, y que lleguemos a ser como María, que podamos sentarnos a escucharte, dejar de lado el afán, los afanes de la vida, Señor, y escucharte, porque por allí va a venir tu voz, y va a venir tu sanidad, y va a venir un cambio en nuestras vidas. Hermano, va a venir un cambio a tu vida. Va a venir un cambio. Dios te va a hablar a título personal. Eso que le has estado pidiendo, preguntando, orando, clamando, ahí está ya resuelto en el secreto de Dios. Que el Señor te hable, que el Señor te guíe. Solamente sé fiel a Dios. Sé fiel, búscalo. Búscalo. En la intimidad, en tu tiempo personal y único que solo tú le puedes dar, nadie más puede hacerlo por ti, único, y el Señor se va a manifestar a tu vida. Que así sea y que el Señor te bendiga y te guíe y te hable. Que así sea, que el Señor te bendiga cada día, en el nombre de Jesús. Tengas una gran semana, mi querido hermano. Señor te bendiga. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo y has estado participando en nuestras transmisiones, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad. Somos Rema.